El rugido de los motores del jetliner resonaba a través de la terminal, un marcado contraste con la atmósfera tranquila y pulida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entre los brillantes azulejos y las multitudes ajetreadas, una figura destacaba, Valeria Sánchez. Sus rizos oscuros y elegantes enmarcaban un rostro que había visto muchas batallas pero que mantenía una dignidad inquebrantable. Mantenía la cabeza en alto, emanando una fuerza silenciosa, aunque la sutil tensión en sus ojos traicionaba una vida navegando los límites no dichos impuestos por otros. Estaba vestida impecablemente con un traje hecho a la medida que hablaba de su éxito, pero cuando echó un vistazo al salón de primera clase, un destello de algo más profundo pasó por su mirada. ¿Era anhelo o un reconocimiento de la barrera invisible que aún existía entre ella y ese mundo? Valeria caminó por la terminal con propósito, sus tacones resonando rítmicamente contra el piso pulido. Los otros viajeros, absortos en sus propios mundos, rara vez le dedicaban más que una mirada. Pero para quienes lo hacían, era un enigma, una mujer de estatus obvio, pero con un aire de humildad que parecía casi fuera de lugar. Sus pasos se ralentizaron al acercarse a la puerta de embarque, y por un momento se detuvo, apretando un poco más fuerte el mango de su maleta de mano. El vuelo a Nueva York se suponía que era rutinario, uno más en una larga serie de viajes entre sus conferencias en la Universidad de Columbia y su hogar en la Ciudad de México. Pero hoy, había una pesadez en el aire, un peso que no podía quitarse de encima. Mientras Valeria presentaba su pase de abordar, atrapó la mirada de Julia García, la jefa de azafatas. Los ojos agudos y marrones de Julia se levantaron del boleto para encontrarse con la mirada de Valeria, su expresión inescrutable. Julia llevaba décadas en ese puesto, una profesional experimentada que había visto todo tipo de pasajeros. Se enorgullecía de mantener el orden, de mantener las líneas entre los pasajeros distintas y claras. Pero había algo en Valeria que inmediatamente desencadenó un juicio en Julia, un sesgo inconsciente que se había arraigado a lo largo de los años, solidificado por innumerables interacciones y normas sociales no dichas. Clase económica, asiento 23B, anunció Julia, su tono neutral pero sus ojos traicionando una sutil crítica. Valeria asintió, agradeciéndole en voz baja, pero mientras se giraba para caminar por el puente de embarque, pudo sentir la mirada ardiente de Julia en su espalda. Era una mirada que había encontrado muchas veces antes, en diferentes formas y rostros, un cuestionamiento silencioso de su lugar, un recordatorio de que, a pesar de sus logros, algunas puertas aún se consideraban cerradas para ella. La cabina ya se estaba llenando mientras Valeria avanzaba hacia su asiento. Navegó por el estrecho pasillo con destreza, ofreciendo sonrisas educadas a los pasajeros que ya estaban sentados. Al llegar a su fila, notó que el compartimento superior ya estaba casi lleno. Dudó un momento y luego intentó levantar su maleta de mano en el espacio reducido. Era más pesada de lo que esperaba, y por un momento pareció que podría lograrlo. Pero la maleta se atascó en el borde, negándose obstinadamente a caber. Valeria miró a su alrededor, esperando la ayuda de una azafata, pero Julia ya se estaba acercando por el pasillo, su expresión mostrando una impaciencia apenas disimulada. «Disculpe», comenzó Valeria, su voz calmada, aunque había una tensión subyacente en sus palabras. La respuesta de Julia fue rápida, casi ensayada. «Su maleta es demasiado grande para el compartimento superior. Debería saberlo mejor». Las palabras fueron cortantes, pronunciadas con un aire de finalidad que no dejaba espacio para discusión. Valeria parpadeó, momentáneamente desconcertada por la condescendencia. Abrió la boca para responder, para explicar que había usado la misma maleta en innumerables vuelos sin problema, pero la mirada desdeñosa de Julia la silenció. En su lugar, Valeria bajó la maleta al piso en silencio, sus movimientos deliberados mientras la colocaba bajo el asiento frente a ella. Podía sentir las miradas de los otros pasajeros sobre ella, algunas simpáticas, otras indiferentes, pero todas parte del juicio silencioso que ahora llenaba la cabina. Tomando su asiento, Valeria miró por la ventana mientras el avión comenzaba a rodar. El horizonte de la Ciudad de México se desvaneció en la distancia, reemplazado por el vasto azul del cielo. Respiró profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones que giraba dentro de ella. Esta no era la primera vez que la hacían sentir menos, pero era una herida que nunca se curaba del todo. Valeria cerró los ojos por un momento, sus pensamientos volviendo a sus estudiantes, a las lecciones que les enseñaba sobre la resiliencia, sobre mantenerse firme frente a la adversidad.
Sin embargo, aquí estaba, una mujer adulta, sintiendo el peso de una ligera casualidad como si estuviera de vuelta en el patio de la escuela. El avión se estabilizó, y el letrero del cinturón de seguridad se apagó. Valeria abrió los ojos, mirando a su alrededor en la cabina. El zumbido de la conversación y el crujir de los periódicos llenaban el aire, un telón de fondo de normalidad que contrastaba fuertemente con el tumulto dentro de ella. Julia pasó de nuevo, su presencia un recordatorio constante del encuentro anterior. Valeria consideró decir algo, cualquier cosa para afirmarse, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. En su lugar, alcanzó la revista de vuelo, pasando las páginas brillantes sin realmente verlas. Las horas se arrastraron, marcadas por los sutiles cambios en la altitud del avión y la rutina de las azafatas mientras se movían por la cabina. Cuando el carrito de bebidas finalmente llegó a su fila, Valeria declinó, su apetito por algo más que aterrizar había desaparecido hace mucho tiempo. Mantuvo la mirada firmemente en el respaldo del asiento frente a ella, obligándose a mantenerse compuesta, a no dejar que el malestar se mostrara. Pero a medida que el vuelo continuaba, el malestar solo crecía. No era solo la incomodidad física del asiento de clase económica, sino la molesta sensación de estar fuera de lugar, de ocupar un espacio que otros creían que no le pertenecía. Valeria se movió en su asiento, sus pensamientos pesados con los recuerdos de agravios pasados, de las batallas libradas en aulas y tribunales, siempre teniendo que demostrar que era más de lo que la gente veía en la superficie. La próxima vez que Julia pasó, Valeria sintió el familiar cosquilleo de incomodidad. Mantuvo la vista baja, evitando cualquier posibilidad de otro enfrentamiento. Pero Julia, al parecer, no había terminado. ¿Le gustaría una manta?, preguntó, la pregunta impregnada de una cortesía que apenas enmascaraba su anterior desprecio. Valeria levantó la vista, encontrándose con la mirada de Julia de frente. Por un breve momento, las dos mujeres se miraron a los ojos, cada una leyendo algo en la mirada de la otra, desafío en la de Valeria, y algo más complejo, casi vacilante, en la de Julia. No, gracias, respondió Valeria, su voz firme, aunque la tensión subyacente aún estaba allí. Julia asintió brevemente y siguió adelante, dejando a Valeria preguntándose qué había pasado entre ellas en ese breve intercambio. A medida que el vuelo se acercaba a su fin, los pensamientos de Valeria se volvieron hacia la ciudad que la esperaba. Nueva York, con sus rascacielos imponentes y su energía implacable, siempre le daba una sensación tanto de propósito como de inquietud. Era un lugar donde se había hecho un nombre, pero también donde constantemente se le recordaban los techos de cristal que aún existían. Había aprendido a navegar por las complejidades de la ciudad, al igual que navegaba en estos vuelos, siempre consciente, siempre vigilante. Llegó el anuncio de que pronto comenzarían a descender, y Valeria sintió una mezcla de alivio y aprensión. El vuelo había sido largo, no solo en horas, sino en el costo emocional que había cobrado. Se inclinó para recuperar su maleta, sus dedos rozando el asa de cuero desgastado, un recordatorio reconfortante de sus viajes y las batallas ganadas. Mientras se preparaba para el aterrizaje, Valeria sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Afuera, las luces de Nueva York aparecieron a la vista, un tapiz brillante de posibilidades. Pero cuando el avión comenzó su aproximación final, Valeria no podía deshacerse de la sensación de que algo significativo estaba a punto de suceder, algo que desafiaría todo lo que había construido. La ciudad que nunca duerme la llamaba de vuelta, pero esta vez, se preguntaba, ¿qué le exigiría? Las ruedas del avión tocaron tierra con un sacudón, sacando a Valeria de sus pensamientos. Mientras la aeronave rodaba hasta la puerta, la realidad de estar de vuelta en Nueva York se asentó. El horizonte de la ciudad se alzaba en la distancia, envuelto en una neblina matutina, una vista familiar que usualmente le traía consuelo. Pero hoy, ese consuelo estaba ausente, reemplazado por una inquietud persistente que la había seguido desde el encuentro con Julia. Cuando el avión se detuvo, los pasajeros a su alrededor comenzaron a recoger sus pertenencias, la cabina llenándose con el sonido de cierres y bolsas crujientes. Valeria esperó pacientemente, sus manos descansando sobre la correa de cuero de su maleta. No tenía ningún deseo de apresurarse a salir del avión, especialmente sabiendo que tendría que pasar junto a Julia una vez más. El pasillo se despejó lentamente, y Valeria finalmente se levantó, ajustándose la chaqueta y alisando su falda. Alcanzó su maleta, decidida esta vez a no pedir ayuda, incluso cuando el compartimento superior demostró ser difícil de maniobrar.
Después de una breve lucha, logró liberarla, sosteniéndola cerca mientras avanzaba hacia el pasillo. La fila de pasajeros avanzaba, acercándose poco a poco a la salida. Cuando Valeria llegó al frente de la cabina, Julia estaba de pie junto a la puerta, su postura tan rígida como siempre, ofreciendo despedidas corteses pero mecánicas a cada persona que pasaba. Cuando Valeria la alcanzó, la sonrisa de Julia era tensa, forzada, un eco de su interacción anterior. Valeria la miró a los ojos, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera indicar un cambio en la actitud de la mujer. Pero la expresión de Julia seguía siendo inescrutable, una máscara de desapego profesional. Gracias, dijo Valeria suavemente, su voz firme, aunque su corazón latía un poco más rápido. Julia asintió brevemente, sin molestarse en responder mientras Valeria salía al puente de desembarque. El aire fresco de la terminal la envolvió, un marcado contraste con la cabina sofocante que acababa de dejar atrás. El paseo por la terminal fue un borrón, la mente de Valeria reproduciendo los eventos del vuelo una y otra vez. Todavía podía sentir el peso del desdén de Julia, la condescendencia sutil pero innegable que había marcado cada interacción. Para cuando llegó a la recogida de equipaje, la determinación de Valeria se estaba endureciendo en algo más sustancial, una decisión de no dejar que el incidente quedara sin respuesta. Recogió su maleta y salió de la terminal, el aire fresco de la mañana de Nueva York golpeándola como un chorro de agua fría. La ciudad apenas comenzaba a despertar, las calles aún relativamente tranquilas, pero con la promesa del habitual ajetreo justo a la vuelta de la esquina. Valeria detuvo un taxi, el coche amarillo deteniéndose en la acera con un chirrido de frenos. Se deslizó en el asiento trasero, dando al conductor la dirección de su hotel con aire distraído. El trayecto a través de la ciudad era familiar, pero Valeria no podía deshacerse de la sensación de estar intranquila. Observó los edificios deslizarse, su mente volviendo a la conversación que había tenido con Carlos en el avión. Sus palabras se habían quedado con ella, resonando en el fondo de su mente como un eco persistente. La manera en que él la había animado a tomar medidas, a no dejar que lo ocurrido pasara desapercibido, había encendido algo en ella, algo que no había reconocido del todo hasta ahora. Cuando el taxi se detuvo frente al hotel, Valeria pagó la tarifa y salió, su maleta a rastras detrás de ella. El portero la saludó con una cálida sonrisa, y ella se la devolvió automáticamente, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. El vestíbulo estaba tranquilo, la hora temprana asegurando que la mayoría de los huéspedes aún estuvieran en sus habitaciones. Valeria hizo el check-in rápidamente, la recepcionista eficiente y educada, antes de dirigirse al ascensor. El trayecto hasta su piso fue silencioso, el único sonido el suave zumbido del elevador mientras ascendía. Cuando las puertas se abrieron, Valeria salió, encontrando su habitación con facilidad. Pasó la tarjeta y empujó la puerta, la familiaridad del espacio proporcionándole un breve alivio. Dejando caer sus maletas junto a la cama, se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad. La vista era impresionante, el horizonte extendiéndose ante ella, pero Valeria apenas lo notó. Su mente estaba corriendo, los eventos del vuelo y las palabras de Carlos circulando como buitres. Sabía que necesitaba hacer algo más que simplemente dejar pasar el incidente como uno más en una larga lista de microagresiones. Pero, ¿qué? La pregunta la consumía, negándose a ser ignorada. Valeria paseó por la habitación, sus pensamientos un revoltijo de frustración y determinación. Había enfrentado la discriminación antes, innumerables veces, en diversas formas. Pero esto se sentía diferente. Quizás era por la manera en que Julia la había mirado, o la manera en que los otros pasajeros habían observado, algunos con simpatía, otros con indiferencia. O quizás era porque, esta vez, no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Pensó en Carlos, su presencia tranquila y reconfortante junto a ella en el avión. Había sido amable, ofreciéndole un pañuelo y algunas palabras de consuelo, pero más que eso, había sido firme en su creencia de que ella merecía algo mejor. Mencionó que era abogado de derechos civiles, soltándolo casualmente en la conversación como si no fuera gran cosa. Pero para Valeria, había sido un salvavidas, un recordatorio de que había personas ahí fuera luchando por la justicia, incluso cuando parecía inalcanzable. Tomando una respiración profunda, Valeria cruzó la habitación y tomó su teléfono. Dudó por un momento, su pulgar sobre la pantalla, antes de desplazarse por sus llamadas recientes.
El número de Carlos estaba allí, cerca de la parte superior. Se lo había dado justo antes de aterrizar, insistiendo en que lo llamara si necesitaba algo, lo que fuera. Valeria le había agradecido, sin esperar realmente usarlo, pero ahora, parada sola en la habitación del hotel, sintió una oleada de determinación. Presionó el botón de llamada, sosteniendo el teléfono en su oído mientras sonaba. Parecía una eternidad antes de que él respondiera, su voz cálida y estable al otro lado de la línea. «Valeria, hola», dijo Carlos, sonando genuinamente contento de escucharla. «¿Cómo te estás sosteniendo?» «Estoy bien», respondió Valeria, aunque las palabras se sentían inadecuadas. «He estado pensando mucho en lo que dijiste en el avión». Hubo una pausa, y Valeria casi pudo imaginarlo asintiendo. «Me alegra escuchar eso», dijo Carlos finalmente. «¿En qué estás pensando?» Valeria volvió a la ventana, mirando la ciudad sin realmente verla. «No quiero simplemente dejarlo pasar», dijo, su voz afirmándose mientras hablaba. «Pero no estoy segura de qué hacer». «No estás sola en esto, Valeria», dijo Carlos, su tono tranquilizador. «Si quieres tomar medidas, puedo ayudarte. Podemos presentar una queja formal a la aerolínea, iniciar una conversación sobre lo que sucedió. No se trata solo de ti, se trata de asegurarnos de que esto no le suceda a alguien más». Valeria asintió lentamente, aunque él no podía verla. Sus palabras resonaron en ella, tocando exactamente el punto que la había molestado desde el vuelo. No se trataba solo de su propia experiencia, se trataba de todas las personas que habían sido tratadas injustamente, que habían sido descartadas o irrespetadas por lo que eran. «Quiero hacerlo», dijo Valeria, la decisión solidificándose en su mente mientras hablaba. «Quiero presentar una queja». «Bien», dijo Carlos, y ella pudo escuchar la aprobación en su voz. «Nos aseguraremos de que se haga correctamente. Te guiaré paso a paso. Y no te preocupes, haremos que escuchen». Por primera vez desde el vuelo, Valeria sintió una sensación de control, una sensación de que estaba haciendo algo significativo. No se trataba solo de ella ahora, se trataba de defender lo que era correcto, de negarse a dejar que el mundo continuara como estaba. Le agradeció a Carlos nuevamente, sintiendo un peso levantarse de sus hombros mientras discutían los próximos pasos. Después de colgar, Valeria sintió una mezcla extraña de emociones, alivio, resolución y un toque de aprensión. Sabía que esto era solo el comienzo, que habría desafíos por delante, pero por primera vez, se sintió lista para enfrentarlos. Estaba cansada de permanecer en silencio, cansada de dejar que las cosas pasaran. Esta vez, haría que su voz se escuchara. A la mañana siguiente, Valeria se despertó temprano, su mente ya zumbando con las tareas del día. Tenía una conferencia programada en Columbia más tarde esa tarde, pero antes de eso, tenía trabajo que hacer. Después de un desayuno rápido en el comedor del hotel, regresó a su habitación y configuró su laptop en el pequeño escritorio junto a la ventana. El proceso de queja era sencillo, pero como Carlos le había advertido, requería precisión y claridad. Valeria pasó la siguiente hora redactando su declaración, detallando cuidadosamente los eventos del vuelo, las interacciones con Julia y el impacto que había tenido en ella. Fue meticulosa, sin querer dejar ningún espacio para la mala interpretación. Cada palabra fue cuidadosamente elegida, cada oración estructurada para transmitir todo el peso de su experiencia. Cuando estuvo satisfecha con el borrador, Valeria lo envió a Carlos para su revisión. Su respuesta fue rápida, elogiándola por la exhaustividad de su relato y sugiriendo solo unas pocas ediciones menores. Con su aprobación, Valeria presentó la queja al departamento de servicio al cliente de la aerolínea, su dedo temblando sobre el botón de envío por un momento antes de presionarlo. El día pasó en un abrir y cerrar de ojos. Su conferencia en Columbia fue bien recibida, sus estudiantes participaron y estaban ansiosos por discutir los temas que presentó. Pero incluso mientras estaba frente a ellos, liderando la discusión, la mente de Valeria seguía volviendo a la queja, a los «qué pasaría si» y «qué podría ser». Sabía que ahora estaba fuera de sus manos, que todo lo que podía hacer era esperar. Esa noche, de regreso en el hotel, Valeria recibió una llamada de Carlos. Su voz era calmada pero teñida de una seriedad que la hizo sentarse más derecha. «Han recibido la queja», dijo. «Y la están tomando en serio. Acabo de hablar con alguien de su departamento legal,
Quieren discutir el asunto más a fondo. El corazón de Valeria dio un vuelco. Había esperado una respuesta, pero no esperaba que llegara tan rápido. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz firme a pesar del aleteo de nervios en su estómago. Significa que están preocupados, respondió Carlos. Y eso es algo bueno. Significa que saben que no pueden simplemente barrer esto bajo la alfombra. Han pedido una reunión, y creo que sería una buena idea que asistas. Te dará la oportunidad de hablar directamente con ellos, de asegurarte de que tu voz se escuche. Valeria sintió una oleada de determinación. Lo haré, dijo, su resolución firme. ¿Cuándo es la reunión? Mañana por la mañana, dijo Carlos. Estaré contigo en cada paso del camino. A la mañana siguiente, Valeria se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo simple pero profesional que la hacía sentir confiada y compuesta. El trayecto a la oficina de la aerolínea fue tranquilo, el peso de la reunión inminente pesado en su mente. Pero Valeria se sentía lista. Había pasado años luchando por su lugar en el mundo, y no estaba a punto de retroceder ahora. Cuando llegó a la oficina, Carlos la estaba esperando en el vestíbulo. La saludó con una sonrisa tranquilizadora, su presencia un apoyo constante. Juntos, caminaron a través de las puertas de vidrio hacia el edificio moderno y elegante. La recepcionista los dirigió a una sala de conferencias en el último piso, donde fueron recibidos por dos representantes del equipo legal de la aerolínea. La sala era espaciosa, con grandes ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad abajo. Los representantes, ambos hombres de mediana edad con trajes impecables, se presentaron cortésmente, aunque había una formalidad en su actitud que le recordaba a Valeria lo que estaba en juego. Mientras se sentaban en la mesa larga y pulida, Valeria sintió una familiar sensación de ansiedad que se apoderaba de ella, pero la empujó a un lado, enfocándose en la tarea que tenía entre manos. La reunión comenzó con cortesías, pero rápidamente se desplazó al asunto en cuestión. Los representantes habían recibido su queja y la habían revisado minuciosamente. Reconocieron la gravedad de la situación, expresando preocupación por el comportamiento descrito en su relato. Valeria escuchó con atención, manteniendo sus emociones bajo control, mientras delineaban su curso de acción propuesto. La aerolínea estaba tomando la queja en serio, le aseguraron. Una investigación interna ya estaba en marcha, y estaban comprometidos a abordar el problema. Le pidieron a Valeria que relatara los eventos con sus propias palabras, para asegurarse de que habían capturado todos los detalles con precisión. Mientras hablaba, Valeria sintió una sensación de empoderamiento. Su voz era firme, sus palabras claras y precisas, mientras describía el vuelo, las interacciones con Julia y el impacto emocional que había tenido en ella. Cuando terminó, la sala quedó en silencio por un momento. Los representantes intercambiaron miradas antes de que uno de ellos hablara. Señora Sánchez, queremos asegurarle que nos tomamos este asunto muy en serio. Estamos comprometidos a garantizar que todos los pasajeros sean tratados con respeto y dignidad, independientemente de su origen. Como parte de nuestra investigación, revisaremos la conducta de la asistente de vuelo en cuestión y tomaremos las medidas adecuadas en función de nuestros hallazgos. Valeria asintió, su expresión tranquila pero firme. Aprecio eso, dijo. Pero esto no se trata solo de un vuelo o una interacción. Se trata de un patrón de comportamiento que necesita cambiar. No estoy buscando una disculpa, estoy buscando responsabilidad. Los representantes parecieron sorprendidos por su franqueza, pero se recuperaron rápidamente. Entendemos, señora Sánchez, respondió uno de ellos. Y estamos comprometidos a hacer los cambios necesarios. La mantendremos informada sobre el progreso de nuestra investigación y cualquier acción que resulte de ella. La reunión concluyó en una nota cordial, pero Valeria podía sentir la tensión subyacente en la sala. Mientras ella y Carlos salían del edificio, sintió una mezcla de alivio y aprensión. El primer paso había sido dado, pero todavía había un largo camino por recorrer. Carlos caminó junto a ella en silencio por un momento antes de hablar. Lo hiciste muy bien ahí dentro, dijo, su voz llena de genuina admiración. Saben que no pueden desestimar esto, no con alguien como tú enfrentándose a ellos. Valeria sonrió débilmente, aunque su mente seguía corriendo. Todavía no ha terminado, dijo, más para sí misma que para él.
pero es un comienzo. Se despidieron fuera del edificio, con Carlos asegurándole que estaría en contacto tan pronto como hubiera alguna novedad. Valeria lo vio alejarse, sintiéndose agradecida por su apoyo y consciente del peso de lo que habían comenzado. La lucha apenas estaba comenzando, y sabía que habría desafíos por delante. Mientras caminaba de regreso al hotel, Valeria sintió una extraña sensación de anticipación, como si la propia ciudad estuviera conteniendo el aliento, esperando lo que vendría después. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió lista para enfrentarlo de frente. La luz de la mañana se filtraba a través de las pesadas cortinas de la habitación de hotel de Valeria, proyectando un suave resplandor sobre la madera pulida y los colores apagados de los muebles. Llevaba horas despierta, la anticipación del día por delante le hacía imposible dormir. Hoy era el día de la reunión, el momento en que toda la tensión acumulada, toda la ira no resuelta, finalmente llegaría a su punto culminante. Valeria había ensayado sus palabras cientos de veces, cada iteración afilando su determinación. Pero mientras estaba frente al espejo, ajustando el cuello de su blusa, no podía sacudirse el nudo de ansiedad que se apretaba en su pecho. Miró su teléfono, el tiempo acercándose a su cita con la alta gerencia de la aerolínea. Carlos había llamado antes, su voz un ancla firme, recordándole la importancia de esta reunión, no solo para ella, sino para todas las personas que habían sido tratadas como menos. Su seguridad le dio una medida de calma, pero la gravedad de la situación aún pesaba sobre ella. Valeria salió del hotel y detuvo un taxi, el aire fresco de la mañana haciendo poco para calmar sus nervios. Mientras viajaba por las bulliciosas calles de Nueva York, observó cómo la ciudad se desplegaba a su alrededor, personas apurándose a trabajar, vendedores montando sus puestos, el pulso de la vida tan implacable como siempre. Era una ciudad que exigía fortaleza, y hoy, Valeria necesitaría cada gramo de la suya. El taxi se detuvo frente a la sede de la aerolínea, un edificio moderno y elegante que se alzaba sobre las calles circundantes. Valeria salió, cuadrando sus hombros mientras se acercaba a la entrada. Las puertas de vidrio se abrieron con un susurro, y fue recibida de inmediato por la atmósfera fría y clínica del vestíbulo. Carlos ya la esperaba, su expresión seria pero cálida. ¿Estás lista?, preguntó, su voz calmada y tranquilizadora. Valeria asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Tan lista como estaré. Juntos, se dirigieron al ascensor, el viaje hasta el último piso fue silencioso, excepto por el suave zumbido de la maquinaria. La mente de Valeria corría, reproduciendo los eventos del vuelo, la humillación, la fuerza tranquila que había necesitado reunir solo para soportarlo. Pero hoy no se trataba de soportar, se trataba de confrontar, de exigir el respeto que merecía. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar una sala de conferencias espaciosa y bien equipada. Las paredes estaban decoradas con arte moderno y elegante, y las ventanas de piso a techo ofrecían una vista impresionante de la ciudad abajo. Pero Valeria apenas notó los alrededores, su enfoque estaba totalmente en las personas sentadas alrededor de la larga mesa pulida. Eran 4, 2 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con atuendos de negocios impecables, sus expresiones cuidadosamente neutrales. Uno de los hombres, el mayor del grupo con el cabello plateado y un semblante severo, se levantó para saludarlos. «Señora Sánchez, señor Rodríguez, gracias por venir», dijo, su voz formal y medida. «Por favor, siéntense». Valeria y Carlos tomaron asiento en la mesa, directamente frente a los 4 representantes. Había una tensión palpable en el aire, una sensación de que esta reunión no era solo una formalidad, sino un momento crucial con consecuencias reales. «Señora Sánchez», comenzó el hombre de cabello plateado, «hemos revisado su queja a fondo y entendemos la seriedad de la situación. Ya hemos iniciado una investigación interna, como usted sabe, y queremos asegurarle que estamos comprometidos a abordar este problema con el máximo cuidado». Valeria sostuvo su mirada con firmeza, su rostro compuesto, aunque su corazón aún latía con fuerza. «Aprecio eso», dijo, su voz uniforme. «Pero no estoy aquí solo para escuchar promesas. Estoy aquí porque creo que lo que sucedió en ese vuelo es parte de un problema más grande, uno que necesita ser abordado a todos los niveles de su organización». Hubo un breve silencio mientras los representantes intercambiaban miradas. La mujer sentada más cerca de Valeria, una ejecutiva de ojos penetrantes con un peinado preciso y un aire de autoridad,
se inclinó ligeramente hacia adelante. Entendemos sus preocupaciones, señora Sánchez, dijo, su tono profesional. Y estamos de acuerdo en que este incidente destaca la necesidad de reflexión y, posiblemente, cambios en las políticas dentro de nuestra empresa. Por eso estamos aquí hoy, para escuchar su experiencia y discutir cómo podemos avanzar de una manera que garantice que esto no vuelva a suceder. Valeria agradeció las palabras, pero no estaba convencida de que fueran suficientes. Respiró hondo, preparándose antes de comenzar a hablar. Lo que me sucedió en ese vuelo, comenzó Valeria, su voz clara pero teñida con la emoción que había contenido durante tanto tiempo, no se trataba solo de una asistente de vuelo grosera o de un mal día. Se trataba de un sistema que permite a personas como Julia García actuar según sus prejuicios sin temor a las repercusiones. Se trataba de una cultura que permite a las personas creer que pueden tratar a los demás como menos, simplemente por el color de su piel. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran antes de continuar. He estado en posiciones donde he tenido que luchar por mi lugar, donde he tenido que demostrar que pertenezco, una y otra vez. Pero no debería tener que hacer eso en un vuelo. Nadie debería. Sus clientes merecen ser tratados con respeto y dignidad, independientemente de quiénes sean o de dónde vengan. La sala quedó en silencio, el peso de las palabras de Valeria colgando en el aire. Carlos la miró, su expresión llena de un orgullo silencioso, antes de volverse hacia los representantes. Lo que Valeria está diciendo, agregó Carlos, su tono medido pero firme, es que esto no se trata solo de una queja. Se trata de problemas sistémicos que necesitan ser abordados si realmente están comprometidos con el cambio. Necesitamos hablar sobre cómo se verán esos cambios y cómo planean implementarlos. El hombre de cabello plateado asintió lentamente, su expresión pensativa. Tienen toda la razón, señor Rodríguez, dijo finalmente. Esto no se trata solo de un incidente. Ya hemos comenzado a revisar nuestros programas de capacitación y políticas para asegurarnos de que nuestro personal esté mejor preparado para manejar estas situaciones adecuadamente. Pero también estamos abiertos a escuchar sus sugerencias, señora Sánchez. ¿Qué cree usted que necesita cambiar? Valeria había pensado en este momento durante días, preparándose para exponer su visión de lo que sería un cambio real. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos descansando sobre la mesa mientras hablaba. Primero, debe haber una capacitación obligatoria y exhaustiva sobre prejuicios implícitos y sensibilidad cultural para todos los empleados, no solo para las asistentes de vuelo, dijo Valeria, su voz fuerte. Y esta capacitación debe ser continua, no solo una sesión única que la gente olvida al día siguiente. La mujer de ojos agudos asintió, tomando notas mientras Valeria hablaba. Continúe, dijo, su tono alentador. Segundo, continuó Valeria, debe haber un proceso claro y transparente para reportar y abordar quejas de discriminación o prejuicio. Los pasajeros deben saber que si experimentan algo como esto, sus preocupaciones serán tomadas en serio y se actuará rápidamente. Y tercero, añadió Valeria, su voz inquebrantable, debe haber consecuencias reales para los empleados que violen estos estándares. No es suficiente hablar de cambio, debe haber responsabilidad, desde arriba hacia abajo. El hombre de cabello plateado se recostó en su silla, considerando sus palabras. Todas son sugerencias razonables y accionables, señora Sánchez, dijo finalmente. Y puedo asegurarle que las tomaremos en seria consideración mientras avanzamos con nuestra investigación y revisión de nuestras políticas. Valeria sintió una pequeña medida de satisfacción ante su respuesta, pero sabía que esto era solo el comienzo. El cambio real tomaría tiempo, y requeriría un esfuerzo sostenido por parte de la aerolínea. Pero por ahora, había hecho que su voz se escuchara, y eso era un comienzo. La reunión continuó por otra hora, con los representantes haciendo preguntas y Valeria y Carlos proporcionando más detalles sobre el incidente y sus secuelas. Para cuando terminaron, Valeria se sentía agotada pero también más decidida que nunca. Había enfrentado a las personas con poder, y había mantenido su posición. Ahora, dependía de ellos cumplir con sus promesas. Mientras Valeria y Carlos salían del edificio, el sol de media mañana estaba alto en el cielo, proyectando largas sombras sobre la acera. Carlos se volvió hacia ella, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Fuiste increíble ahí dentro, dijo, su voz llena de admiración.
no solo defendiste a ti misma, defendiste a todos los que alguna vez han sido tratados injustamente. Valeria le devolvió la sonrisa, aunque su mente aún corría con pensamientos sobre lo que vendría después. Todavía no ha terminado, dijo en voz baja. Pero es un comienzo. El resto del día pasó en un abrir y cerrar de ojos. Valeria regresó a su habitación de hotel, su mente aún zumbando por la intensidad de la reunión. Había esperado sentir una sensación de alivio, pero en cambio, sentía una extraña mezcla de emociones, orgullo, sí, pero también una tensión persistente, como si el verdadero desafío aún estuviera por delante. Esa noche, Carlos la llamó nuevamente, esta vez con una actualización de la aerolínea. Se están moviendo rápido, dijo, su tono serio. Ya han comenzado la revisión interna, y quieren que sepas que se están tomando tu queja muy en serio. Han suspendido a Julia García en espera del resultado de la investigación. Valeria sintió una oleada de emoción ante sus palabras. Había querido responsabilidad, y ahora, parecía, estaba al alcance. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Ese es un buen primer paso, dijo, tratando de mantener sus emociones bajo control. Pero no estaré satisfecha hasta ver un cambio real. Y lo verás, le aseguró Carlos. Apenas estamos comenzando. A la mañana siguiente, Valeria se despertó temprano, su mente ya volviendo al día por delante. Tenía otra conferencia en Columbia, pero no podía sacudirse la sensación de que algo aún estaba sin resolver. Se vistió rápidamente, tratando de dejar de lado los pensamientos, pero estos se mantenían en el borde de su conciencia, negándose a ser ignorados. Mientras se dirigía a la universidad, el teléfono de Valeria vibró con un mensaje de texto. Era de Carlos, preguntándole si tenía tiempo para encontrarse a tomar un café antes de su conferencia. Ella aceptó, agradecida por la distracción. Se encontraron en una pequeña cafetería cerca del campus, el tipo de lugar que siempre estaba lleno de estudiantes y profesores, el aire zumbando con conversación y el olor a café recién hecho. Carlos ya estaba sentado en una mesa en la esquina cuando Valeria llegó, una taza de café frente a él y una expresión pensativa en su rostro. «Buenos días», dijo Valeria mientras se deslizaba en el asiento frente a él. «¿Qué tienes en mente?» Carlos sonrió débilmente, aunque sus ojos estaban serios. «He estado pensando mucho en nuestra reunión de ayer», dijo, su tono contemplativo. «Y no puedo sacudirme la sensación de que hay más que necesitamos hacer». Valeria asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. «He estado sintiendo lo mismo», admitió. «Hemos dado el primer paso, pero aún queda mucho trabajo por hacer». Carlos se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión intensa. «Creo que necesitamos mantener la presión», dijo. «La aerolínea está respondiendo ahora, pero necesitamos asegurarnos de que cumplan con sus promesas. Y necesitamos seguir creando conciencia sobre lo que sucedió, para que no se barra bajo la alfombra». Valeria consideró sus palabras, una sensación de determinación creciendo dentro de ella. «Tienes razón», dijo finalmente. «No podemos aflojar ahora. Necesitamos seguir presionando, no solo por nosotros, sino por todos los que alguna vez han estado en esta posición». Carlos asintió, sus ojos brillando con determinación. «Exactamente. Hemos comenzado algo importante aquí, Valeria. Y tengo la sensación de que esto solo va a crecer». El resto de su conversación se centró en la estrategia, cómo mantener el impulso, cómo involucrar a otros en la lucha, cómo asegurarse de que se hicieran cambios reales. Para cuando terminaron su café, Valeria se sentía más decidida que nunca. Esto ya no se trataba solo de su propia experiencia, se trataba de hacer una diferencia, de defender lo que era correcto. Mientras salían de la cafetería, Carlos se volvió hacia ella, su expresión seria pero esperanzada. «Vamos a lograrlo, Valeria», dijo, su voz llena de convicción. «Vamos a cambiar las cosas». Valeria asintió, su resolución firme. «Sí, lo haremos». Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. La aerolínea continuó con su investigación interna, proporcionando actualizaciones regulares a Valeria y Carlos. Mientras tanto, Valeria se encontró cada vez más involucrada en la conversación más amplia sobre la discriminación racial y los prejuicios dentro de la industria aérea.
Fue invitada a hablar en varios eventos, su historia ganando fuerza en los medios y llamando la atención sobre la necesidad de un cambio sistémico. A través de todo, Valeria se mantuvo enfocada en el objetivo, asegurar que lo que le había sucedido no le ocurriera a nadie más. Trabajó estrechamente con Carlos, redactando propuestas para cambios en las políticas y abogando por medidas de responsabilidad más fuertes. El apoyo que recibió de colegas, estudiantes e incluso extraños que habían escuchado su historia fue abrumador, dándole la fuerza para seguir adelante. Pero aún había momentos de duda, momentos en los que Valeria se preguntaba si realmente serían capaces de hacer una diferencia. La resistencia de algunos sectores era fuerte, con ciertos ejecutivos dentro de la aerolínea oponiéndose a los cambios que ella y Carlos estaban abogando. Pero cada vez que esas dudas se colaban, Valeria se recordaba a sí misma por qué estaba haciendo esto, por las personas que habían sido silenciadas durante demasiado tiempo, por las voces que necesitaban ser escuchadas. Una noche, mientras Valeria se preparaba para otro compromiso como oradora, su teléfono sonó. Era Carlos, y había una nota de emoción en su voz que inmediatamente captó su atención. Valeria, acabo de colgar con el equipo legal de la aerolínea, dijo, apenas pudiendo contener su entusiasmo. Ya no están hablando solo de cambios en las políticas, están implementándolos. Y nos han pedido que ayudemos a liderar el cambio. El aliento de Valeria se quedó atrapado en su garganta. Este era el momento para el que habían estado trabajando, el momento en que todos sus esfuerzos finalmente estaban dando frutos. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Significa que están comprometidos a hacer cambios, dijo Carlos. Quieren que les ayudemos a diseñar los nuevos programas de capacitación, a trabajar con ellos para crear una cultura más inclusiva dentro de la aerolínea. Esta es nuestra oportunidad, Valeria, nuestra oportunidad de tener un impacto real. Por un momento, Valeria se quedó sin palabras, abrumada por la magnitud de lo que él estaba diciendo. Pero luego, una sensación de claridad la inundó, y supo exactamente lo que tenía que hacer. Vamos a hacerlo, Carlos, dijo, su voz fuerte y resuelta. Nos aseguraremos de que cada persona que trabaje para esa aerolínea entienda lo que significa tratar a los demás con dignidad y respeto. Y nos aseguraremos de que lo que me sucedió a mí nunca le vuelva a suceder a nadie más. La voz de Carlos estaba llena de orgullo y determinación. Sabía que dirías eso. Y no podría estar más de acuerdo. Esto es solo el comienzo, Valeria. Vamos a cambiar el mundo. Los días que siguieron fueron un torbellino de reuniones, sesiones de planificación y discusiones estratégicas. Valeria y Carlos trabajaron incansablemente con el equipo de liderazgo de la aerolínea, ayudando a dar forma a las nuevas políticas y programas de capacitación que se implementarían en toda la compañía. Fue un trabajo agotador y desafiante, pero Valeria sabía que valía la pena. Cada paso que daban era un paso hacia un mundo más justo y equitativo. A medida que las piezas finales del plan se colocaban en su lugar, Valeria sintió una sensación de logro que nunca había experimentado antes. Había tomado una posición, había hablado en contra de la injusticia, y ahora, estaba viendo los frutos de su labor. Pero también sabía que este no era el final, siempre habría más trabajo por hacer, más batallas que luchar, más voces que elevar. Una noche, después de un día particularmente largo de reuniones, Valeria se encontró de pie frente a la ventana de su habitación de hotel, mirando hacia la ciudad que se había convertido tanto en su campo de batalla como en su santuario. Las luces de Nueva York brillaban a lo lejos, un recordatorio de la inmensidad del mundo y las infinitas posibilidades que se avecinaban. Mientras estaba allí, Valeria sintió una sensación de paz que la inundaba. Había hecho lo que se propuso hacer, pero también sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Habría más desafíos, más obstáculos, pero estaba lista para ellos. Había encontrado su voz, y nunca dejaría que se silenciara de nuevo. El teléfono en la mesa de noche sonó, sacando a Valeria de sus pensamientos. Lo levantó, sonriendo al reconocer el número de Carlos. Valeria, dijo, su voz cálida y llena de admiración. Lo hicimos. Las nuevas políticas están en marcha, los programas de capacitación están programados para lanzarse el próximo mes, y la aerolínea se ha comprometido a realizar evaluaciones continuas para asegurarse de que estos cambios se mantengan. Hemos hecho una diferencia real. Valeria sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. Lo hicimos, Carlos.
pero esto es solo el comienzo. Hay mucho más que podemos hacer. Carlos rió suavemente, un sonido lleno de orgullo y emoción. Tienes razón. Y tengo la sensación de que esto es solo el comienzo de algo increíble. No solo estamos cambiando una aerolínea, Valeria, estamos cambiando el mundo. El corazón de Valeria se llenó de emoción mientras miraba la ciudad abajo, las luces parpadeando como estrellas en la noche. Había llegado tan lejos, había luchado tan duro, y ahora, finalmente estaba viendo el impacto de sus esfuerzos. Pero como había dicho Carlos, esto era solo el comienzo. Todavía había tantas voces por escuchar, tantas historias por contar, y Valeria estaba lista para liderar el camino. Mientras colgaba el teléfono, Valeria respiró hondo, sintiendo una sensación de calma y propósito apoderarse de ella. Estaba lista para lo que viniera a continuación, lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban con la misma fuerza y determinación que la habían llevado hasta aquí. El mundo estaba cambiando, y Valeria estaba decidida a ser parte de ese cambio, para asegurarse de que el futuro fuera más brillante, más justo y más equitativo para todos. Y mientras estaba allí, mirando hacia la ciudad que nunca duerme, Valeria supo que había encontrado su vocación. Había encontrado su propósito. Y nada volvería a ser igual. Los días después del anuncio de la aerolínea fueron un torbellino de emociones y reflexión para Valeria. La implementación de las nuevas políticas y programas de capacitación marcó una victoria significativa, pero a medida que la euforia inicial comenzaba a desvanecerse, se dio cuenta del profundo agotamiento que sentía, tanto físico como emocional. La batalla había sido ganada, pero el costo apenas comenzaba a manifestarse. Valeria regresó a su habitación de hotel tarde una noche, la fatiga asentándose en sus huesos como una manta pesada. Había pasado el día en reuniones consecutivas, finalizando los detalles de las próximas sesiones de capacitación y asegurando que el compromiso de la aerolínea con las evaluaciones continuas estuviera consolidado. Había un aire de celebración en la oficina, una sensación de logro palpable entre el equipo. Pero ahora, en la quietud de su habitación, Valeria sentía el peso de las últimas semanas presionando sobre ella. Se hundió en el sillón de felpa junto a la ventana, dejando caer la cabeza hacia atrás mientras cerraba los ojos. La ciudad zumbaba afuera, los sonidos distantes del tráfico y las voces un recordatorio reconfortante de que la vida continuaba, sin importar los desafíos que se enfrentaran. Pero la mente de Valeria estaba lejos de las bulliciosas calles abajo. En su lugar, se encontraba reproduciendo los eventos de las últimas semanas, la reunión con los ejecutivos de la aerolínea, las intensas sesiones de planificación con Carlos, los innumerables momentos de duda y determinación. Mientras los recuerdos giraban en su mente, Valeria no podía evitar pensar en el costo de la victoria. La lucha había cobrado su precio, de maneras que no había anticipado por completo. Las noches de insomnio, el estrés constante, la tensión emocional de revivir el incidente en el avión una y otra vez, todo esto la había dejado sintiéndose agotada, más de lo que quería admitir. Alcanzó su teléfono, la pantalla iluminándose en la habitación tenue. Había varios mensajes de amigos y colegas, todos felicitándola por el progreso que había hecho. Pero hubo un mensaje que captó su atención, uno de su amiga más cercana, Graciela, que había estado siguiendo el viaje de Valeria desde la distancia. Valeria dudó un momento antes de abrir el mensaje. Graciela siempre había sido la única persona en la que podía confiar, la que la conocía mejor que nadie. Pero en el caos de las últimas semanas, no habían hablado tanto como de costumbre. Mientras Valeria leía el mensaje, una oleada de emoción la invadió. Valeria, estoy tan orgullosa de ti. Lo que has hecho es increíble, y sé que no fue fácil. Pero también te conozco, recuerda cuidar de ti misma, ¿de acuerdo? Has pasado por mucho, y mereces descansar. No lo olvides. Las palabras eran simples, pero tocaron una fibra profunda dentro de Valeria. Había estado tan enfocada en la lucha, en la necesidad de crear un cambio, que había dejado de lado su propio bienestar. El mensaje de Graciela fue un recordatorio de que, incluso en medio de la victoria, era importante dar un paso atrás y respirar. Valeria escribió una respuesta rápida, prometiendo cuidarse, aunque sabía que era más fácil decirlo que hacerlo. Dejó el teléfono y se levantó, caminando hacia la ventana para mirar hacia la ciudad. Las luces de Nueva York se extendían ante ella, un mar brillante de posibilidades, pero esta noche se sentían distantes, casi inalcanzables.
Pensó en las personas que había conocido en el camino, los colegas que la habían apoyado, los estudiantes que se habían inspirado en su historia, e incluso los extraños que se habían acercado para compartir sus propias experiencias. Todos eran parte de este viaje, todos parte del cambio que comenzaba a tomar forma. Pero tanto como Valeria había sido el catalizador de ese cambio, también sabía que necesitaba encontrar una manera de recuperar su propia paz. A la mañana siguiente, Valeria se despertó temprano. El peso de la noche anterior aún permanecía en el fondo de su mente. Tenía unas cuantas reuniones más programadas, pero se estaban agotando, la mayoría de las decisiones importantes ya se habían tomado, y ahora se trataba de la implementación. Valeria se vistió rápidamente, sus movimientos eficientes pero carentes de la energía que alguna vez tuvieron. Mientras salía de su habitación de hotel, se encontró temiendo el día por delante, una sensación que se había vuelto demasiado familiar en las últimas semanas. Las reuniones pasaron en un abrir y cerrar de ojos, las horas deslizándose sin que Valeria lo notara mucho. Para cuando regresó a su habitación esa noche, estaba más agotada que nunca, la fatiga filtrándose en sus huesos. Sabía que necesitaba descansar, encontrar una manera de recargar energías, pero la idea de hacerlo parecía casi imposible. Fue entonces cuando tomó una decisión que había estado gestándose en el fondo de su mente durante días, pero que había tenido demasiado miedo de reconocer por completo. Valeria necesitaba dar un paso atrás, distanciarse del caos y encontrar una manera de sanar. No podía seguir adelante sin darse el espacio para recuperarse, para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Tomó el teléfono y marcó el número de Graciela, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El teléfono sonó 2 veces antes de que Graciela respondiera, su voz cálida y familiar. «Valeria. Es tan bueno escucharte», dijo Graciela, su tono lleno de genuina felicidad. «Graciela, necesito tu ayuda», dijo Valeria, su voz quebrándose ligeramente mientras las palabras salían a borbotones. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, seguida de un suave suspiro. «Por supuesto, Valeria. Lo que necesites». «¿Qué está pasando?» Valeria respiró hondo, tratando de calmarse. «Creo que necesito alejarme por un tiempo. Todo lo que ha sucedido, ha sido demasiado, y solo, necesito tomar un descanso. Para aclarar mi mente y averiguar qué sigue». La voz de Graciela estaba llena de comprensión. «He estado esperando que dijeras eso. Has estado funcionando con las reservas durante tanto tiempo, Valeria. ¿Es hora de cuidar de ti misma? ¿Por qué no vienes a quedarte conmigo por un tiempo? Podemos salir de la ciudad, encontrar un lugar tranquilo para relajarnos». La oferta era exactamente lo que Valeria necesitaba, aunque no se había dado cuenta hasta ahora. La idea de dejar Nueva York, de escapar del ruido y la presión, era increíblemente atractiva. «Me gustaría», dijo suavemente. «Realmente lo haría». «Entonces, ya está decidido», respondió Graciela, su voz suave pero firme. «Ven a mi casa mañana, y averiguaremos a dónde ir desde allí. Has hecho tanto, Valeria, ahora es el momento de dejar que te cuides a ti misma». Al día siguiente, Valeria empacó sus maletas con una sensación de alivio que no había sentido en semanas. Hizo el check-out del hotel, el personal deseándole lo mejor mientras se iba, y tomó un taxi hasta el apartamento de Graciela. La ciudad pasó en un borrón, las calles y edificios familiares pasando como un recuerdo distante. Valeria sintió una sensación de desapego, como si estuviera dejando atrás una parte de sí misma, una parte que necesitaba ser dejada atrás, al menos por un tiempo. Graciela la esperaba cuando llegó, su sonrisa cálida y acogedora. Se abrazaron con fuerza, una comprensión silenciosa pasando entre ellas. Graciela no hizo preguntas, no presionó a Valeria para que hablara sobre lo que tenía en mente. En cambio, la llevó al acogedor salón, ofreciéndole una taza de té y un asiento en el suave y mullido sofá. Por primera vez en lo que se sentía como una eternidad, Valeria se permitió relajarse de verdad. Se recostó contra los cojines, sosteniendo la taza caliente en sus manos, y soltó un largo y lento suspiro. El silencio entre ellas era cómodo, lleno del vínculo no dicho de años de amistad. Después de un rato, Graciela rompió el silencio, su voz suave y reconfortante. «No tienes que hablar de eso si no quieres, pero estoy aquí si lo necesitas». Valeria asintió, sus ojos mirando el té,
el vapor elevándose en delicados remolinos. Ni siquiera sé por dónde empezar, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Simplemente ha sido mucho. Más de lo que esperaba. Graciela extendió la mano, colocando una mano reconfortante en el brazo de Valeria. Lo sé, Valeria. Puedo verlo en tus ojos. Has estado cargando tanto, y está bien dejar un poco de eso ir. No tienes que hacerlo todo por tu cuenta. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, las emociones que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente salieron a la superficie. Parpadeó para alejarlas, pero Graciela lo notó, apretando su brazo suavemente. Has hecho algo increíble, Valeria, continuó Graciela, su voz llena de orgullo. Pero sigues siendo humana. Necesitas tiempo para sanar, para encontrarte de nuevo. Las palabras fueron un bálsamo para el alma de Valeria, suavizando los bordes ásperos de sus emociones. Asintió de nuevo, agradecida por la comprensión de Graciela. Creo que solo necesito alejarme de todo, dijo Valeria, su voz más firme ahora. Para aclarar mi mente y descubrir qué sigue. Graciela sonrió, un destello de picardía en sus ojos. Tengo el lugar perfecto. ¿Recuerdas esa pequeña cabaña en el campo de la que te hablé? La que está junto al lago. Es tranquila, pacífica y completamente fuera del alcance de las redes. Podríamos ir allí, solo nosotras dos. Sin teléfonos, sin internet, solo la naturaleza y el tiempo para respirar. La idea era exactamente lo que Valeria necesitaba. La idea de escapar a un lugar donde pudiera desconectarse de verdad, donde pudiera estar rodeada de naturaleza y nada más, era increíblemente atractiva. Eso suena perfecto, dijo, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. ¿Cuándo podemos irnos? Graciela sonrió, su emoción contagiosa. ¿Qué tal mañana? Me encargaré de todo. Tú solo concéntrate en prepararte para relajarte. A la mañana siguiente, Valeria y Graciela partieron hacia la cabaña, el viaje llevándolas lejos de la bulliciosa ciudad y hacia las colinas serenas del norte del país. Cuanto más se alejaban de la ciudad, más sentía Valeria que la tensión en sus hombros comenzaba a aflojarse. El paisaje fuera de la ventana del coche cambió de la expansión urbana a la vegetación exuberante, los árboles elevándose por encima como guardianes silenciosos. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, Valeria sintió una sensación de paz al sentarse sobre ella. La pequeña y rústica cabaña estaba enclavada entre los árboles, con un lago claro y brillante a un corto paseo de distancia. El aire era fresco y limpio, lleno del aroma de los pinos y la tierra. Era el lugar perfecto para escapar, para dejar atrás el caos y encontrar una manera de sanar. Graciela llevó a Valeria dentro, el interior de la cabaña tan acogedor y acogedor como el exterior. Las paredes estaban forradas de madera, los muebles eran simples pero cómodos. Una chimenea de piedra dominaba una pared, y una gran ventana ofrecía una vista impresionante del lago. Era exactamente lo que Valeria necesitaba, un lugar donde pudiera dejar ir el mundo y simplemente ser. Durante los primeros días, Valeria hizo poco más que descansar. Ella y Graciela pasaban su tiempo leyendo, hablando y dando largos paseos junto al lago. La tranquilidad del bosque era un bálsamo para el alma de Valeria, la quietud le permitía procesar todo lo que había sucedido. Había momentos en que sentía el peso de las últimas semanas presionando sobre ella, pero eran fugaces, reemplazados por una creciente sensación de paz. Una noche, mientras estaban sentadas junto al fuego, Graciela se volvió hacia Valeria, su expresión pensativa. ¿Cómo te sientes?, preguntó, su voz suave. Valeria consideró la pregunta por un momento antes de responder. Mejor, dijo finalmente. Ha sido bueno alejarse, simplemente, respirar. No me di cuenta de cuánto lo necesitaba. Graciela sonrió, sus ojos llenos de calidez. Me alegra escuchar eso. Has pasado por tanto, Valeria. ¿Mereces cuidar de ti misma? Valeria asintió, su corazón llenándose de gratitud. Gracias, Graciela. Por todo. No sé qué habría hecho sin ti. Graciela restó importancia a las gracias, pero sus ojos brillaban con emoción. Para eso están las amigas, dijo simplemente. ¿Y harías lo mismo por mí? Cayeron en un silencio cómodo, el crepitar del fuego el único sonido en la habitación.
Valeria miró las llamas, sus pensamientos flotando. Sabía que este tiempo fuera era solo un respiro temporal, que eventualmente tendría que regresar al mundo y continuar la lucha. Pero por ahora, estaba contenta de permitirse sanar, de encontrar su fuerza de nuevo. A medida que pasaban los días, Valeria sentía que se volvía más fuerte, el agotamiento y la tensión que la habían agobiado se levantaban lentamente. Pasaba las mañanas junto al lago, el agua quieta reflejando el cielo como un espejo, y las tardes con Graciela, hablando de todo y de nada. La tranquilidad del bosque, el suave susurro de las hojas en la brisa, los cantos de los pájaros, todo se combinaba para crear una sensación de paz que Valeria no había sentido en años. Pero incluso en este entorno pacífico, Valeria no podía escapar por completo de los pensamientos que se cernían en el borde de su mente. La lucha no había terminado, lo sabía. Aún quedaba tanto trabajo por hacer, tantas voces por escuchar. Y aunque estaba sanando, mientras recuperaba su fuerza, también se estaba preparando para lo que estaba por venir. Una tarde, mientras estaban sentadas junto al lago, Graciela se volvió hacia Valeria con una expresión pensativa. «¿Qué sigue para ti, Valeria?», preguntó con suavidad. «Cuando salgamos de aquí, ¿qué quieres hacer?». Valeria respiró hondo, la pregunta una que se había estado haciendo a sí misma durante días. «Aún no lo sé», admitió, su voz tranquila. «Pero sé que no he terminado. Aún queda tanto que necesita cambiar, y quiero ser parte de eso». Graciela asintió, sus ojos llenos de comprensión. Tenía la sensación de que dirías eso. No eres del tipo que se queda de brazos cruzados viendo cómo suceden las cosas. Eres una luchadora, Valeria. Y eso es lo que más me gusta de ti. Valeria sonrió, su corazón calentado por las palabras de Graciela. «No sé qué me depara el futuro», dijo, su voz ganando fuerza, «pero sé que estoy lista para enfrentarlo. Lo que venga después, estaré lista». Graciela extendió la mano y tomó la de Valeria, dándole un apretón reconfortante. «Y estaré contigo en cada paso del camino, pase lo que pase». Los días en la cabaña pasaron rápidamente, la rutina pacífica se convirtió en algo que Valeria atesoraba. Pero por mucho que hubiera llegado a amar la tranquilidad, sabía que casi era hora de regresar a la ciudad, a la vida que la esperaba allí. El pensamiento la llenaba tanto de anticipación como de un toque de aprensión, pero sabía que era más fuerte ahora, más preparada para lo que estaba por venir. Una mañana, mientras el sol se levantaba sobre el lago, Valeria y Graciela empacaron sus maletas, preparándose para dejar la cabaña y regresar al mundo. El aire era fresco y fresco, el cielo de un azul brillante, y mientras cargaban el coche, Valeria sintió una sensación de calma asentarse sobre ella. Estaba lista para enfrentar los desafíos que la esperaban, lista para continuar la lucha que había comenzado. Mientras conducían de regreso a la ciudad, el paisaje cambiando lentamente de rural a urbano, Valeria sintió una mezcla de emociones, gratitud por el tiempo que había pasado en la cabaña, por la paz que le había traído, pero también una renovada sensación de propósito. La lucha estaba lejos de terminar, pero estaba lista para ella. Y esta vez, sabía que no estaba sola. Mientras cruzaban el puente hacia Manhattan, el horizonte de la ciudad alzándose ante ellas, Valeria sintió una oleada de determinación. El futuro era incierto, pero estaba lista para enfrentarlo de frente, con Graciela a su lado y las lecciones que había aprendido guiándola en su camino. El mundo estaba cambiando, y Valeria estaba lista para ser parte de ese cambio, para luchar por lo que era correcto y para asegurarse de que su voz, y las voces de tantos otros, nunca se silenciaran de nuevo. El regreso a Nueva York fue una mezcla de familiaridad y propósito renovado para Valeria. La ciudad, con todo su ruido y caos, se sentía diferente ahora, como si el tiempo lejos le hubiera dado una nueva lente a través de la cual ver su entorno. Los edificios imponentes, las multitudes de personas, el tráfico interminable, todo era lo mismo, pero Valeria misma había cambiado. Era más fuerte, más centrada y lista para enfrentar los desafíos que la esperaban. Graciela había insistido en quedarse con Valeria unos días más, para ayudar a facilitar su transición de regreso a la vida en la ciudad. Pasaban sus mañanas caminando por Central Park, sus conversaciones fluyendo naturalmente entre bromas ligeras y reflexiones más profundas sobre todo lo que había sucedido. El parque era un lugar de refugio, un trozo de naturaleza en medio de la expansión urbana, y Valeria encontraba consuelo en sus caminos sinuosos y en sus doseles llenos de hojas.
Una mañana, mientras estaban sentadas en un banco con vista al lago, Graciela se volvió hacia Valeria con una expresión seria. «Sabes, Valeria, has hecho algo increíble. Pero aún queda tanto trabajo por hacer. ¿Qué sigue para ti? ¿Cómo quieres continuar esta lucha?» Valeria consideró la pregunta, su mirada derivando sobre las aguas tranquilas del lago. «He estado pensando mucho en eso», admitió. «Y sé que quiero seguir presionando por el cambio. Pero también quiero hacerlo de una manera que empodere a otros. No se trata solo de mi voz, se trata de darles a otros las herramientas que necesitan para defenderse a sí mismos». Graciela asintió, una sonrisa jugando en las comisuras de su boca. «Pensé que podrías decir eso. Entonces, ¿cuál es el plan?» Valeria se volvió hacia ella, su expresión firme. «Voy a comenzar una fundación, un lugar donde las personas que han experimentado discriminación o injusticia puedan acudir en busca de apoyo, asistencia legal y una comunidad que entienda por lo que están pasando. Es hora de tomar lo que he aprendido y usarlo para ayudar a otros». La sonrisa de Graciela se ensanchó, sus ojos brillando con orgullo. «Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Y sabes que estaré contigo en cada paso del camino». La idea de la fundación había estado formándose en la mente de Valeria durante algún tiempo, pero ahora, sentada en el parque con Graciela, se sentía como más que solo una idea, se sentía como un llamado. Podía ver el potencial, las vidas que podrían cambiarse, las voces que podrían amplificarse. Y sabía que este era el camino que debía tomar. Durante las siguientes semanas, Valeria se dedicó al trabajo de establecer la fundación. Se puso en contacto con colegas, amigos e incluso algunas de las personas que había conocido durante su batalla con la aerolínea, reuniendo a un equipo de individuos dedicados que compartían su visión. El trabajo era intenso, pero también profundamente satisfactorio. Cada reunión, cada decisión, la acercaba un paso más a hacer realidad la fundación. A medida que la fundación comenzaba a tomar forma, Valeria se encontró reflexionando sobre el viaje que la había llevado hasta este punto. Pensaba en el vuelo que lo había desencadenado todo, en la confrontación con Julia García, en las innumerables reuniones y noches de insomnio. Había sido un camino difícil, lleno de momentos de duda y miedo, pero también había sido un viaje de crecimiento, de descubrir su propia fuerza y resistencia. Y luego estaba Julia García. Valeria había pensado en Julia a menudo en las semanas desde su último encuentro. Se preguntaba qué había sido de ella, cómo había lidiado con las consecuencias de la investigación. Valeria sabía que Julia había sido suspendida y que la aerolínea había tomado medidas para abordar los problemas planteados en la queja. Pero, ¿qué había sucedido con Julia personalmente? ¿Había cambiado? ¿Había reflexionado sobre sus acciones? Una tarde, mientras Valeria finalizaba algunos detalles para el evento de lanzamiento de la fundación, recibió una llamada inesperada. El nombre en la pantalla hizo que su corazón diera un vuelco: Julia García. Valeria miró el teléfono por un momento, su mente corriendo. No esperaba esto, no había anticipado volver a escuchar de Julia. Pero algo dentro de ella la instó a responder. «Hola», dijo Valeria con cautela, su voz firme a pesar de la repentina oleada de emociones. Hubo una breve pausa al otro lado, seguida de la voz de Julia, tranquila y vacilante. «Valeria, soy Julia. Espero no estar molestándote». La mente de Valeria se llenó de preguntas, pero mantuvo su tono neutral. «No, no lo estás. ¿En qué puedo ayudarte?» Julia dudó, y Valeria casi pudo sentir el peso de lo que fuera que había impulsado la llamada. «He estado pensando mucho en lo que pasó», comenzó Julia, su voz temblorosa pero sincera. «Y quería disculparme. Sé que lo que hice estuvo mal, más que mal, fue hiriente e inexcusable. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre mis acciones, y ahora me doy cuenta de cuánto daño causé». Valeria escuchó en silencio, sus emociones una mezcla compleja de ira, tristeza y una extraña sensación de cierre. Había anhelado una disculpa, sí, pero más que eso, había anhelado comprensión, que Julia comprendiera de verdad el impacto de sus acciones. Julia continuó, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. «He estado en terapia, tratando de entender mis prejuicios y de dónde provienen.
También he comenzado a hacer voluntariado en organizaciones que trabajan para combatir la discriminación y apoyar a las comunidades marginadas. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero estoy comprometida a hacerlo mejor, a ser mejor. Había una sinceridad en la voz de Julia que Valeria no había escuchado antes, una vulnerabilidad que hablaba de un verdadero arrepentimiento. Por un largo momento, Valeria no supo qué decir. Había pasado tanto tiempo luchando, presionando por el cambio, que no había considerado cómo se sentiría recibir este tipo de disculpa. Gracias por ponerte en contacto, Julia, dijo finalmente Valeria, su voz medida. Aprecio tu disculpa, y me alegra escuchar que estás trabajando en ti misma. No es fácil confrontar nuestros propios prejuicios, pero es un paso necesario si queremos crecer. La voz de Julia se suavizó. Sé que me queda un largo camino por recorrer, pero lo estoy intentando. Y solo quería que supieras que lamento todo, por cómo te traté, por el dolor que causé. Espero que algún día puedas perdonarme. Valeria respiró hondo, su mente corriendo. El perdón era algo complejo, no algo que se diera a la ligera. Pero mientras escuchaba las palabras de Julia, se dio cuenta de que aferrarse a la ira no le serviría a largo plazo. Había luchado por la justicia, y había ganado. Ahora era el momento de encontrar la paz. No sé si puedo perdonarte completamente, Julia, dijo Valeria honestamente, pero puedo reconocer que estás tomando los pasos para cambiar, y eso significa algo. Espero que continúes en este camino, no solo por ti misma, sino por todos con los que interactúes en el futuro. Julia exhaló, el alivio evidente en su voz. Gracias, Valeria. Eso significa más para mí de lo que sabes. La conversación terminó en una nota de reconciliación tentativa, un puente construido entre dos mujeres que una vez fueron adversarias. Mientras Valeria colgaba el teléfono, sintió una extraña sensación de ligereza, como si un peso que no se había dado cuenta que llevaba se hubiera levantado. La disculpa no borraba el pasado, pero era un paso hacia la sanación, un paso hacia la comprensión de que el cambio real, era posible. En los días que siguieron, Valeria se lanzó a los preparativos finales para el lanzamiento de la fundación. El evento estaba programado para ser una gran reunión, con oradores, paneles y talleres diseñados para empoderar a las personas y proporcionarles las herramientas que necesitaban para combatir la discriminación en sus propias vidas. La respuesta de la comunidad había sido abrumadora, con personas de todos los ámbitos de la vida ansiosas por ser parte de este nuevo movimiento. El día del lanzamiento, el lugar estaba lleno a su capacidad, la energía en la sala era eléctrica. Valeria estaba detrás del escenario, tomándose un momento para reunir sus pensamientos antes de salir al centro de atención. Este era el momento, la culminación de todo por lo que había trabajado, el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para ella, sino para todos los que habían sido tocados por su historia. Mientras caminaba hacia el escenario, los aplausos eran ensordecedores, el apoyo y la admiración de la multitud la envolvían como una ola. Valeria respiró hondo, dejando que el momento se hundiera antes de comenzar a hablar. Gracias a todos por estar aquí hoy, dijo Valeria, su voz fuerte y clara. Esta fundación no se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. Se trata de defender lo que es correcto, de dar voz a aquellos que han sido silenciados y de crear un mundo donde todos sean tratados con la dignidad y el respeto que merecen. La multitud estalló en aplausos, pero Valeria levantó la mano, señalando que quería silencio. Había más que necesitaba decir, más que necesitaba ser compartido. Este viaje me ha enseñado mucho, continuó Valeria, su mirada barriendo la sala. Me ha enseñado que el cambio es posible, pero no es fácil. Requiere coraje, resiliencia y la disposición para confrontar nuestros propios prejuicios. Requiere que escuchemos, que aprendamos y que crezcamos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran antes de continuar. Pero lo más importante, requiere que estemos juntos. Ninguno de nosotros puede hacer esto solo. Nos necesitamos unos a otros, nuestro apoyo, nuestra fuerza, nuestro compromiso compartido de hacer del mundo un lugar mejor. Los aplausos que siguieron fueron aún más fuertes, un rugido de aprobación que llenó la sala con una sensación de unidad y propósito. Valeria sintió una oleada de emoción elevarse dentro de ella, orgullo, gratitud y una profunda y constante sensación de esperanza para el futuro. A medida que el evento continuaba,
Valeria se movía por la multitud, hablando con los asistentes, escuchando sus historias y compartiendo sus esperanzas y sueños. La fundación era más que solo una organización, era una comunidad, una familia unida por la creencia compartida en el poder del cambio. Y cuando el día llegó a su fin, Valeria supo que esto era solo el comienzo. Aún quedaba tanto trabajo por hacer, pero estaba lista para ello. Había encontrado su propósito, su vocación, y sabía que no importaban los desafíos que vinieran, los enfrentaría con la misma fuerza y determinación que la habían llevado hasta aquí. Mientras estaba en la entrada del lugar, viendo a los asistentes partir con sonrisas en sus rostros y esperanza en sus corazones, Valeria sintió una profunda sensación de realización. La lucha estaba lejos de terminar, pero ya no estaba sola. Juntos, seguirían presionando por el cambio, construyendo un mundo donde la justicia y la igualdad no fueran solo ideales, sino realidades para todos. Y en ese momento, Valeria supo que realmente había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde podía marcar la diferencia, donde podía elevar a otros y donde podía continuar luchando por los valores que más importaban. El futuro era incierto, pero Valeria estaba lista. Lista para liderar, lista para inspirar y lista para seguir presionando por el cambio que sabía que era posible.